Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos un problema de resistencia de materiales y vamos a ver el teorema de Castigliano, ¿ok? Bueno, vemos en el gráfico nos muestra una viga que está siendo curviada, tiene la forma de un cuarto de circunferencia. Nos dan de dato que este cuarto de circunferencia forma un radio de 0,8 metros, está siendo empotrada en el punto D y está siendo sometida a una fuerza vertical hacia abajo de 400 kilogramos fuerza en el punto B, ¿ok? También adicional a ello nos da un pequeño detalle de cómo es la sección transversal de la viga, que es la siguiente, ¿no? Que nos dice que tiene un diámetro de 8 centímetros, o bueno, en su defecto 4 centímetros de radio, ¿ok? Sería la mitad. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular los desplazamientos tanto vertical, horizontal y total del punto B del arco metálico mostrado en la siguiente figura, ¿no? También nos da el módulo de elasticidad del material de la viga, ¿ok? Bueno, pasaremos a resolver lo siguiente. Y bueno, antes de calcular cuáles van a ser los desplazamientos tanto horizontal, vertical y bueno, en su defecto total, primeramente vamos a tener que tener en cuenta cómo vamos a calcular el momento de inercia. Como bien sabemos, la sección transversal es una circunferencia. Y ahora, para calcular el momento de inercia en el centroide de una circunferencia, se halla mediante la siguiente relación, ¿no? Que sería pi por radio a la cuarta sobre 4, ¿no? Bueno, ya sabemos que nuestro radio es de 4 centímetros y si lo transformamos a metros sería 0,04, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, el módulo de elasticidad, como nos da en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, nosotros vamos a tener que calcularlo, o sea, transformarlo a kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿ok? Bueno, únicamente vamos a multiplicarlo por 10 a la 4, nada más. Y ya nos da el resultado, que sería 2 por 10 a la 10, ¿ok? Ya una vez con estos datos o cuestiones teniendo en cuenta, ya vamos a poder hablar acerca del teorema de Castigliano y ya de las deformaciones de por sí. Ahora sí, les presento cómo es el teorema de Castigliano. ¿Qué me dice Castigliano? Castigliano me dice que si nosotros queremos hallar el desplazamiento, tanto horizontal, vertical y total, tenemos que añadir ciertas fuerzas externas. En esta ocasión vamos a calcular primeramente el desplazamiento horizontal, luego vamos a pasar a ver cómo se estaría desplazando verticalmente. Ahora, como queremos hallar el desplazamiento horizontal, vamos a añadir una carga en el punto donde queremos analizar el desplazamiento, que sería en el punto B. Así que añadimos una carga que va horizontalmente hacia la derecha. Bueno, el sentido en realidad no importa, porque si al final nos queda un desplazamiento positivo, quiere decir que el desplazamiento está yendo en dirección a la carga que nosotros hemos puesto al inicio. Y bueno, si sale el desplazamiento negativo, quiere decir que el desplazamiento está yendo de forma contraria a la dirección que hemos establecido en esa fuerza externa. Y bueno, también nos hace mención acerca de una fórmula o de una relación que sería la siguiente, ¿no? El desplazamiento en un punto o en el punto que queremos calcular se va a dar mediante esta relación, ¿no? Sería la integral del momento flector interno de la viga multiplicado por la derivada parcial de la ecuación de mi momento derivada con respecto a esta fuerza P, ¿ok? Dividido entre el módulo de elasticidad y el momento de inercia en el centroide de la sección transversal, ¿ok? Y bueno, y multiplicado todo por un diferencial de longitud, ¿no? Ahora, como no es una viga recta, no es una viga que simplemente está apoyada horizontalmente, es una viga que forma un arco, entonces le vamos a llamar un DS, ¿ok? Es un diferencial de longitud. Y ahora, este diferencial de longitud, si nosotros recordamos un poco de trigonometría, el arco de un sector circular se calcula multiplicando el ángulo por el radio, ¿no? ¿Ok? Y como es un pequeño diferencial de longitud, entonces se va a hallar mediante un diferencial de ángulo, ¿no es cierto? Un diferencial de ángulo y multiplicado por el radio. Eso es lo que me va a dar el diferencial de S. Bueno, teniendo todo eso en cuenta, primeramente vamos a hallar lo que es el momento efector, ¿no? El momento interno de mi viga. Y bueno, para ello nosotros vamos a hacer un corte en la viga, más o menos en esa zona. Y vamos a analizar de ese corte hacia la derecha, ¿no? O sea, toda esta zona, ¿no? Para ver cómo es que se está desplazando, comportando el punto B, ¿ok? Y vamos a tener el siguiente gráfico, ¿no? Y bueno, vamos a graficar lo que es nuestro momento y bueno, vamos a graficarlo este momento,
de forma horaria. Y bueno, calculando con respecto a este punto, calculando el momento que genera esta fuerza P y esta fuerza vertical hacia abajo, bueno, únicamente multiplicamos, ¿no? La distancia por la fuerza y la distancia de esta por la fuerza P, ¿no? Bueno, esta distancia se halla únicamente por unas relaciones métricas. Si nosotros calculamos desde este punto, trazamos una altura y bueno, podemos saber que este es el valor de R. Teniendo en cuenta que este es un ángulo θ, entonces el que está al frente de θ va a ser un valor de R por seno de θ, ¿no? Ok. Ahora, como este valor de acá sería R coseno de θ, entonces este valor que me queda sería, en realidad sería toda esta distancia menos este pequeño pedacito, ¿no? Que sería R coseno de θ. Por eso sería la resta. Y bueno, ya con esto podemos hallar el momento que generan cada una de las fuerzas, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son las distancias, ¿no? Y bueno, lo expresamos y ya una vez expresado ya tenemos lo que es la ecuación de mi momento flector en mi viga, ¿ok? Ahora, para hallar las expresiones de Casigliano, primeramente nosotros tenemos que necesitar dos. Son estas las que están acá. El momento flector, cuando la carga que hemos añadido, o sea, la carga externa es cero, esto es importante, siempre tenemos que considerar esto cuando la carga es cero. Entonces, si mi carga es cero, entonces ¿qué va a pasar? En mi ecuación de mi momento flector se va a eliminar esta parte. Y solo me voy a quedar con esto, que sería menos 400 por R seno de θ. ¿Ok? Y bueno, y la otra expresión que sería esta, sería la derivada parcial de la ecuación de mi momento flector, que sería esto, derivado con respecto a mi carga P, o sea, esta carga que yo he añadido. Entonces, como acá no hay presencia de la carga P, se va a eliminar esto. Y si derivamos todo esto con respecto a la carga P, se va a la carga P y nos quedaría esto, ¿no? Únicamente esto. Y es lo que estoy poniendo acá. Entonces, ya una vez calculadas estas dos expresiones, vamos a reemplazarlo en mi fórmula, ¿ok? Una vez ya reemplazada en mi fórmula, vamos a tener estos dos, el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Y ahora, acuérdense que el diferencial de longitud o diferencial de arco ya lo hemos reemplazado como su valor, ¿no? Que sería un R por un diferencial de θ. Ahora, le he puesto, yo he querido trabajar con un diferencial de θ porque yo sé desde a dónde voy a integrar, ¿no? Como este es una integral, entonces yo voy a tener que integrarlo con respecto a algo, ¿no? Y ahora, yo voy a integrarlo con respecto al ángulo de giro, ¿no? Y ahora, como estoy considerando que mi ángulo de giro va a empezar desde esta parte y va a terminar acá, entonces mi ángulo de giro va a empezar desde cero y se va a ir hasta pi medios, ¿ok? Acuérdense que deben ser en radianes. Bueno, y bueno, únicamente vamos a colocar estas expresiones, lo reducimos un poco, bueno, negativo con negativo se va, y bueno, vamos a sacar todo lo que es constante, como por ejemplo este 400. Vamos a sacar lo que es el R, todas estas R's, lo sacamos afuera de la integral porque es constante. El E y el I también es constante, lo sacamos. Y únicamente nos quedarían eso, ¿no? Adentro lo que ya vamos a integrar, ¿no? Sería el seno de θ por 1 menos coseno de θ, ¿no? Todo esto por diferencial de θ. Bueno, agarramos nuestra calculadora y nos podemos a integrar. Acuérdense que vamos a integrar desde un valor de 0 hasta un valor de pi medios, ¿ok? O sea, vamos a calcular desde 0 hasta 90. Porque es el ángulo que va a formar este ángulo θ que está acá, ¿ok? Es este, ¿ok? Bueno, ya una vez integrado, nos va a quedar este valor. Bueno, nos va a quedar este valor ya nos va a quedar este valor ya para evaluar únicamente desde 0 hasta pi medios, ¿no? Ya una vez cuando evaluemos nos va a quedar este resultado. Y esto es lo que vendría a ser mi desplazamiento horizontal. Bueno, ya únicamente nos queda servido ya como para poder reemplazar mi radio, mi módulo de elasticidad y mi momento de inercia, ¿no? Acuérdense que el momento de inercia ya les había mencionado cómo lo íbamos a calcular. El módulo de elasticidad ya lo sabíamos. Y el radio, ahora, no confundirse con el radio de la sección transversal como el radio que forma en sí el cuarto de circunferencia. El radio que forma el cuarto de circunferencia es de 0,8 metros y el radio de la sección transversal es de 4 centímetros.
o sea, de 4 por 10 a la menos 2, o sea, 0,04. Y una vez reemplazado todo, ya nos quedaría como resultado el desplazamiento horizontal, que sería 0,003. Y si eso lo convertimos a milímetros, sería 2,546 milímetros, ¿ok? Y este sería el desplazamiento horizontal. Ahora, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones, que acá vamos a despreciar la deformación por la cortante y la axial. Ahora, esta deformación que nosotros hemos calculado vendría a ser la deformación debido al momento flector. Pero ahora también a esta deformación también se le suma la deformación que ocurre por las fuerzas cortantes y por las fuerzas axiales. Ahora vamos a comprobar después por qué se van a estar despreciando estas deformaciones, ¿no? En la siguiente parte. Y bueno, a continuación vamos a demostrar por qué vamos a despreciar la deformación por la carga axial, ¿no? Y bueno, igualmente vamos a calcular esta deformación por el teorema de Casigliano, que nos dice lo siguiente, ¿no? Que el desplazamiento o la deformación que va a sufrir la viga debido a la carga axial va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser la integral de la normal, o sea, la ecuación de la normal por la ecuación de la normal derivada con respecto a la carga externa que nosotros le hemos añadido al inicio. Y esto dividido entre el módulo de elasticidad multiplicado por el área de la sección transversal. Ya no sería acá el módulo de el momento de inercia, sino sería ya el área de la sección transversal. Y bueno, finalmente sería lo que es un diferencial de longitud, ¿no? Y bueno, como podemos observar acá, ya no estamos poniendo lo que es un momento, porque eso no es lo que queremos hallar. Nosotros queremos hallar eh, la ecuación de la normal, o sea, esta. Esto es lo que nos importa para calcular la deformación por la carga axial. Entonces, si nosotros sabemos que cuando hacemos un corte aparecen dos fuerzas, sería la fuerza normal, que sería saliendo del corte, y la fuerza cortante, ¿no? Que sería de manera perpendicular. Y ahora, y nosotros para poder generar ecuaciones, ¿no? Y para poder relacionarlas con el teorema del equilibrio tenemos que ponerlas en las mismas direcciones que están nuestra fuerza que está inicialmente afectando al punto B y la fuerza externa, ¿no? Que sería esta dos, ¿no? Así que únicamente vamos a descomponer nada más. Descomponemos porque conocemos el ángulo de acá. Y bueno, ya nos quedarían estas cuatro fuerzas, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta el teorema del equilibrio, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces eh, hacemos esa misma ecuación tanto para la horizontal como para la vertical, y entonces nos quedarían las siguientes expresiones, ¿no? Para ello vamos a calcular, en base a esta ecuación 2 podemos calcular la cortante. Vamos a hallar la cortante en función de la fuerza normal, ¿no? Que sería en función del n. Entonces, nosotros si reemplazamos esta ecuación de acá, lo reemplazamos acá arriba, ya desapareceríamos lo que es la cortante. Y solo nos quedaría toda la ecuación en función de n, que sería lo que realmente nos importa, ¿no? Sería la normal. Y bueno, haciendo unos pequeños despejes, multiplicaciones y todo ello, vamos a poder hallar finalmente la ecuación de la normal, que sería de esta manera, ¿ok? Y ahora, esto no es todo, tenemos que hallar las expresiones de Casigliano, que serían las siguientes, que sería la ecuación de la normal considerando que la fuerza externa que nosotros hemos añadido es igual a cero. Entonces, si nosotros hacemos que la fuerza externa es igual a cero, entonces se elimina esto y nos quedaría únicamente esto. Y eso es lo que va acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? También tenemos que hallar la derivada parcial de esta ecuación de la normal, derivado con respecto a la carga P. Entonces, si nosotros lo derivamos con respecto a P, nos quedaría únicamente coseno. Porque acá, como no hay P, se elimina, ¿no? Sería esto. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Las dos expresiones de Casigliano que lo vamos a reemplazar finalmente acá. Nada más. Y bueno, una vez ya reemplazadas las ecuaciones, las expresiones de Casigliano, entonces ya pasamos primeramente a calcular la integral, ¿no? Y bueno, como sabemos, tenemos que despejar todo lo que es constante de la integral. Despejamos todo y nos quedamos únicamente con lo que podemos calcular, ¿no? Integrar. Y también sería desde 0 hasta pi medio, ¿no? Porque es el cuarto de circunferencia, ¿no? Y bueno, hacemos todo lo que es los cálculos, la integral, y finalmente nos queda un valor de 1,592 por 10 a la menos 6 metros.
Que si esto lo transformamos a milímetros sería 0,002 milímetros. Es por eso que yo dije que se desprecia, porque es un valor muy pequeño. Entonces, para cuestiones académicas, entonces estos valores se van a despreciar para no estar calculándolos a cada rato. Como vemos, es muy pequeño a la deformación que nosotros hemos hallado mediante provocado por el momento flector, ¿no? Entonces es por eso que lo vamos a despreciar. Ahora, finalmente, vamos a hallar la deformación vertical. Y bueno, ya una vez demostrado lo anterior, vamos a hallar ahora sí la deformación vertical provocada por el momento flector, ¿no? Ahora, como las había mencionado, según lo que nos dice Casigliano, si queremos hallar la deformación vertical, tenemos que hallar una carga P externa de manera vertical, ¿no? En esta ocasión vamos a poner que esta carga P está yendo hacia abajo, ¿ok? Entonces trabajamos de igual manera en este punto donde hemos hecho el corte, tenemos que hallar el momento. Y ahora este momento ya únicamente vamos a necesitar esta distancia, ¿no? Porque esta distancia con esta fuerza, estas dos fuerzas van a provocar lo que es el momento. Y me va a generar esta ecuación de mi momento interno. ¿Ok? Y bueno, ya con esta ecuación de mi momento interno calculamos lo que son las expresiones de Casigliano. Únicamente cuando nuestra fuerza externa es cero y cuando hacemos la derivada parcial con respecto a P, ¿no? Y ya nos quedarían estos dos. Reemplazamos en esta fórmula y ya nos quedaría lo siguiente, ¿no? Igualito. De igual manera separamos lo que es constante, hacemos la integral y nos quedaría que la deformación vertical es de 0,004 metros. Y si esto lo pasamos a milímetros sería de 4 milímetros. Y bueno, esa sería mi deformación vertical. Ya no vamos a calcular la deformación vertical debido a la cortante o la carga axial, porque ya sabemos que se desprecia, es un valor muy pequeño. Los invito a leer algunos de los libros que también demuestran que son valores demasiado pequeños como para ser considerados académicamente. Y bueno, ya con las deformaciones verticales y horizontales hallamos la deformación total, ¿no? Bueno, únicamente sería por teorema de Pitágoras, ¿no? Si desde un punto una viga o un punto se deforma horizontalmente y se deforma verticalmente, horizontal y verticalmente, y si queremos hallar la deformación total, únicamente tendríamos que hallar esto, que sería por el teorema de Pitágoras, nada más. La deformación vertical al cuadrado más la deformación horizontal al cuadrado, todo eso por raíz me quedaría ya la deformación total. Y esta sería ya mi deformación total. Y ya tendríamos hallado todo lo que nos pide el problema. Y bueno, como siempre, muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Este video viene de parte del grupo de estructuras de San Marcos. No te olvides de dar un like al video, suscribirte y dejar en la caja de comentarios algún otro video que te gustaría que realicemos, de algún ejercicio o algún tema en específico. Muchas gracias.